Bienvenidos al curso en línea Urgencias Médicas 2. Soy el Dr. Javier Santiago, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias. Los objetivos para este módulo 5 son: conocer el correcto abordaje del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbado o descompensado, determinar la etiología condicionante, establecer los estudios diagnósticos útiles en el servicio de urgencias y finalmente iniciar con una terapéutica adecuada en base a la clínica del paciente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un padecimiento inflamatorio prevenible y tratable. Se caracteriza por obstrucción persistente al flujo aéreo, por lo general progresivo y parcialmente reversible. Esta limitación está asociada a una reacción inflamatoria pulmonar exagerada frente al humo del tabaco y biomasa principalmente. Para el paciente con EPOC, este puede estar acompañado de síntomas tales como disnea, tos y expectoración. A su vez también puede estar acompañado de exacerbaciones, que es la temática y la finalidad de este módulo, efectos extrapulmonares y enfermedades concomitantes. Como tal, las exacerbaciones y las comorbilidades constituyen a la gravedad en forma individual de cada paciente. Como sabemos, el evento clínico más relevante para el paciente con EPOC es la exacerbación, que también puede ser llamado crisis, recaída o agudización. Y por definición podemos tener que esas exacerbaciones es el cambio agudo de la situación clínica basal del paciente, más allá de la variabilidad diaria que cursa con aumento de disnea, tos y expectoración o expectoración purulenta, o cualquier combinación de estos síntomas y que precisa un cambio en el tratamiento habitual. Para recordar un poco lo que es el diagnóstico del paciente con EPOC no descompensado, pues sabemos que los criterios que se ocupan para diagnosticar a ese paciente con EPOC tenemos: primero, la presencia de factores de riesgo, tales que como mayores de 40 años, historia de tabaquismo, historia de exposición a biomasas, humo de leña, por ejemplo, o inclusive historia de exposición a otros humos, gases, polvos o sustancias químicas. El segundo criterio es la presencia o no de síntomas tales como disnea, tos crónica con o sin expectoración. Y finalmente un resultado de espirometría en donde se observa un patrón funcional obstructivo, que es una relación entre la capacidad vital funcional y el flujo expiratorio máximo del primer segundo post-broncodilatador menor al 70%. Con estos criterios se establece ese diagnóstico, y finalmente la estratificación de la gravedad se hace en base a los síntomas y al número de exacerbaciones previas en el último año, y no solo mediante los factores de riesgo o inclusive mediante la espirometría. Para hacer el diagnóstico del paciente con EPOC y con ello determinar la severidad funcional, pues es indispensable, como se mencionó en la diapositiva pasada, realizar una espirometría pre y post broncodilatador. Y la característica funcional esencial en estos pacientes es la obstrucción persistente al flujo aéreo, la cual se puede evaluar con la relación de la capacidad vital forzada y el flujo expiratorio máximo del primer segundo. En la actualidad, la estrategia GOLD continúa utilizando la relación capacidad funcional, volumen expiratorio menor al 70% para establecer el diagnóstico del paciente con EPOC, y con ello estadificarlo en 4 grados. Los grados, como podemos observar en la imagen, va desde leve, moderado, severo y muy severo. En el grado 1, que es el grado leve, el flujo expiratorio máximo del primer segundo es mayor al 80%. En el moderado, ese flujo oscila entre 50 y 80% del predicho. En el severo, el flujo oscila entre 30 y 50% del predicho. Y finalmente, el muy severo, ese flujo oscila a menor del 30% o inclusive puede oscilar a menor del 50% del predicho, pero que el paciente curse con datos de insuficiencia respiratoria, que es como tal una saturación, una presión parcial de oxígeno menor al 60 milímetros de mercurio, o inclusive la presencia de un coro pulmonar. El conocer la clasificación y la gravedad del paciente con EPOC en leve, moderado, grave y muy grave nos es útil para esta situación del paciente con EPOC descompensado, porque
nos permite conocer y predecir el número de exacerbaciones que puede tener ese paciente, y con lo cual al momento de estar revisando e interrogando al paciente es importante conocerlo, conocer qué clasificación o qué estadio con el cual está diagnosticado, y en base a eso nosotros podemos indagar en las exacerbaciones que ha tenido en el último año. En cuanto al paciente con EPOC leve, generalmente nunca cursa con exacerbaciones. En el moderado, una exacerbación al año; en el grave, 2 o más exacerbaciones incluyendo hospitalizaciones; y en el muy grave también 2 o más exacerbaciones incluyendo hospitalizaciones. Más aparte, como vemos en la imagen, la presencia de disnea, que es muy característico en el paciente muy grave, y a comparación del paciente con EPOC leve, mínimamente puede referir síntomas de disnea, y a su vez también el flujo expiratorio máximo de primer segundo, como lo vimos en la diapositiva pasada, el porcentaje en el que oscila 80%, 80-50, 50-30 para grave, y muy grave menos de 30%. Ya hablando como tal de la exacerbación de ese paciente con EPOC, bueno, pues como veremos más adelante, los síntomas cotidianos como tos, expectoración, las conductas como el tabaquismo activo y el pobre apego al tratamiento, y a la par la asociación con enfermedades coexistentes o concomitantes, tales como el reflujo gastroesofágico y el antecedente de exacerbaciones previas, son los factores encontrados con mayor frecuencia en aquellos pacientes con más tiempo de padecer EPOC y en aquellos con mayor gravedad de la misma. Como tal, la etiología del EPOC puede subdividirse en dos clases, que puede ser de origen infeccioso o de origen no infeccioso. En relación al infeccioso, que es la más frecuente, el 80%, siendo principalmente de origen bacteriano, o en su caso que puede ser también de origen viral, hasta en un 40 o 50% de los casos. O finalmente una infección mixta o coinfección de virus y bacterias, que pueden estar presentes hasta en un 25% de los casos. En cuanto a las infecciones en el paciente con EPOC leve a moderado, los microorganismos infecciosos más frecuentes son Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. Del tipo de virus, los más comunes es el rinovirus, o inclusive los llamados gérmenes atípicos, tales como Chlamydophila pneumoniae, que es el más común, Mycoplasma pneumoniae o inclusive Legionella pneumoniae. Por otro lado, a mayor gravedad del EPOC, mayor es el riesgo de colonización bacteriana, y el espectro bacteriano se amplía para incluir gérmenes gram negativos y enterobacterias. Esto es importante recordarlo porque, como veremos en el tratamiento del paciente con EPOC descompensado, cuando se trata de un paciente con EPOC leve, generalmente, o al menos no se recomienda la asociación de antibiótico. Mientras más avanza o mientras más se prolonga esa gravedad, más antibióticos se tiene que dar o se tienen que hacer combinaciones con esta finalidad, que es lo que ya mencionamos, que mientras más grave sea el paciente con EPOC, más riesgo de colonización mixta y más riesgo de infecciones por bacterias resistentes a medicamentos. En cuanto a las cuestiones no infecciosas, tenemos el mal apego al tratamiento, los cambios climáticos, la contaminación ambiental y ciertas condiciones que incrementan el trabajo respiratorio o la hipoxemia, como la realización de más esfuerzo, descompensación de comorbilidades, infecciones extrapulmonares, entre otras causas. Finalmente, una tercera parte de los pacientes que se presentan con exacerbación, la etiología se desconoce, pero esto no implica que no se le tenga que brindar un manejo como tal. La actitud diagnóstica en cuanto al paciente con EPOC descompensado requiere de la habilidad del médico tratante para identificar tempranamente los síntomas más importantes, como son el cambio en el color de la expectoración con incremento en su cantidad y el aumento de la disnea. Simultáneamente a la realización de la historia clínica debe de determinarse si el paciente necesita soporte ventilatorio, tal vez invasivo o no invasivo, y a la par también valorar el estado hemodinámico del paciente. Entonces, una vez que llega el paciente al servicio de urgencias y para este caso, pensando que es un paciente con EPOC sí descompensado, pero con un estado hemodinámico estable que no requiere tal vez una ventilación mecánica no invasiva o en su defecto invasiva, pues podemos dar pie a esa valoración. En un primer momento se tiene que recabar los datos de esa historia clínica. Dentro de la información que debe de incluirse en esa historia clínica, pues
es determinar el grado funcional del EPOC en fase estable o conocerlo, la evolución, el número y causas de las descompensaciones sufridas, ingresos en el último año, fecha del último ingreso, calidad de vida, limitación de la actividad diaria por disnea, tratamiento actual prescrito y consumo de tabaco y alcohol. A la par también se debe de conocer la alergia a medicamentos y finalmente las comorbilidades asociadas que puedan descompensar a ese paciente con EPOC. Una vez que se realiza esa historia clínica, se tiene que investigar como tal los síntomas que acompañan a esa exacerbación, tales como es disnea, expectoración, incremento de tos o fiebre inclusive. Para este punto, pues el incremento de la disnea es el síntoma más significativo durante esa exacerbación, acompañada habitualmente del incremento del volumen de la expectoración o en su cambio en la coloración amarillenta o verdosa, que es una expectoración purulenta, que es uno de los signos más fiables que nos pueden indicar a nosotros como médicos que el paciente está cursando con una infección traqueobronquial. Y a la par también el incremento de esa tos, tanto en la frecuencia como en la intensidad. Una vez que se investigaron esos síntomas de esa exacerbación, ya en el servicio de urgencias se tiene que valorar las causas de esa descompensación, como lo vimos en la diapositiva pasada, que pueden ser de origen infeccioso o de origen no infeccioso, y a la par la gravedad de la agudización. En cuanto a la gravedad, pues no existe un criterio absoluto para clasificarla en cuanto a esa gravedad del EPOC descompensado. Sin embargo, lo podemos subdividir en cuanto a leve, moderada, grave y muy grave o extrema. En cuanto a la disnea, que es uno de los síntomas por los cuales al paciente se presenta al servicio de urgencias, como lo mencionamos en un principio, para dar una descripción de esa disnea se tiene que ocupar la clasificación MRC, que es la clasificación que hablamos en el módulo de disnea del paciente que se presenta al servicio de urgencias con esa disnea y en el cual podemos observar en la imagen. Esta clasificación va del 0 al 4, desde el 0, que es no hay presencia de disnea ante la realización de actividades, y finalmente un grado 4 o un nivel 4, que es la presencia de disnea o la de la falta de aire que le impide realizar actividades básicas diarias. Otras clasificaciones que también lo hablamos en el módulo de disnea, que también se pueden emplear, es la clasificación de NIJA o la escala de Borg. Pero para fines de valoración de ese paciente con EPOC descompensado, la clasificación que tenemos que ocupar es la clasificación de MRC. En cuanto a la exploración física, los signos más frecuentes con los cuales nosotros nos podemos topar con ese paciente exacerbado, pues es la presencia de taquipnea y trabajo respiratorio aumentado, síntomas derivados del proceso causante de la descompensación, puede existir fiebre si estamos pensando o si el paciente está cursando con un proceso infeccioso concomitante. A la par puede existir tal vez cianosis en caso de hipoxemia grave, palidez, sudoración, hipotensión si aparece afección hemodinámica grave, o inclusive también hay alteración del patrón anormal de la respiración. El paciente puede presentarse con una respiración apneústica, que es la presencia de inspiración prolongada seguida de una apnea y después da la expiración. Puede también presentarse en posición de tripié, que es la posición del paciente sentado con el tórax hacia adelante, recargado sobre sus brazos y emitiendo una respiración paradójica, que es la extrusión abdominal de la inspiración. A la par también podemos tener síntomas neurológicos como cefalea, irritabilidad, agitación, cambios del ritmo del sueño, alteración del estado de conciencia o inclusive encefalopatía hipercárnica. La aparición de estos síntomas es importante recordarlo porque indican gravedad y como tal pues como lo estamos clasificando como una gravedad, invariablemente ese paciente se cataloga como un EPOC descompensado grave o inclusive muy grave, que como veremos más adelante va a requerir de un manejo especial, ya sea desde una ventilación mecánica no invasiva o inclusive invasiva. En cuanto a la exploración, en la auscultación respiratoria podemos observar o podemos auscultar roncos y sibilancias diseminados por ambos campos pulmonares, que cuando se modifican con la tos se deben generalmente a retención de secreciones. Pueden existir también estertores crepitantes difusos si hay insuficiencia cardíaca izquierda,
o tal vez que el paciente curse con una neumonía, o finalmente la evolución o disminución del murmullo vesicular si hay neumotórax o derrame pleural. En cuanto a la auscultación cardíaca, podemos nosotros detectar el aumento de la frecuencia cardíaca con pulso arrítmico, si la taquicardia se acompaña de fibrilación auricular o ritmo auricular caótico. Puede existir también ritmo de galope en la insuficiencia cardíaca izquierda o inclusive el refuerzo del segundo tono si es que el paciente se presenta con un cor pulmonar. Bien, entonces, una vez que ya se realizó esa historia clínica, que ya se investigaron los síntomas por los cuales se presenta el paciente, se sospecha de una posible etiología, que tal vez sea una etiología infecciosa, si es que el paciente cursa con fiebre tal vez, o inclusive que durante el interrogatorio mencione que no ha tomado su medicación, que es un fumador activo, pero que no existe fiebre, pues entonces la causa es no infecciosa y con el cual se procede a esa exploración física, que es lo que hablamos en la diapositiva pasada. Entonces, una vez que ya se hizo todo este proceso, se tiene que catalogar a ese EPOC descompensado. ¿Cómo se cataloga? Dándole una gravedad a ese paciente. En cuanto a una gravedad leve o una exacerbación leve, pues se origina por incremento de los síntomas, habitualmente tos o expectoración. La disnea puede ser mínima si es que la hay. En estos casos habitualmente no impide las actividades cotidianas o casi nunca interrumpe esas actividades. A la par tampoco llega a interrumpir el sueño nocturno y muy frecuentemente puede incluirse en el grupo de etiología desconocida. Con este tipo de exacerbaciones los pacientes se manejan de manera ambulatoria. En el caso de una gravedad moderada o una exacerbación moderada, también hay incremento de los síntomas, principalmente de disnea. Es habitual en la exacerbación moderada que el paciente presente cierto grado de broncoespasmos y con lo cual nosotros podemos corroborarlo en esa auscultación por la presencia tal vez de sibilancias o estertores. Estos pacientes cursan con deterioro moderado del intercambio gaseoso medido por la saturación de oxígeno. Se considera una disminución del más del 5% en quienes se conoce su saturación basal, pero sin incremento de la presión parcial de CO2. En este caso se requiere, además de la medicación habitual, el uso de esteroides sistémicos y a la par también puede asociarse o no antibióticos de forma ambulatoria. Para el caso de un EPOC descompensado de manera grave, los síntomas incrementan sobre todo la disnea, que hace que el paciente requiera manejo hospitalario, ya sea estancia corta en urgencias o internamiento en sala general. Siempre en esta etapa se requiere usar esteroides sistémicos y antibióticos, a la par evaluar la gravedad de la insuficiencia respiratoria para determinar la necesidad de oxígeno suplementario. En este rubro y para estos pacientes que se presentan con un EPOC descompensado grave, hay otro tipo de características que también nos pueden servir para identificarlos. Tal es el caso que el paciente refiere exacerbaciones frecuentes, más de 2 al año, que sea un EPOC avanzado con una obstrucción muy grave, menor al 35%, alteraciones en el estado mental, que el paciente se presente con estado de confusión, letargo, obnubilante, puede también presentarse con acidosis respiratoria, tal vez una respuesta inadecuada al tratamiento ambulatorio si en un primer momento se valoró y se estableció que sí cursaba con un EPOC descompensado, pero era un EPOC leve o moderado y que nuevamente regresa al servicio de urgencias, pero con ya un deterioro más avanzado de ese estado hemodinámico. Y finalmente una gravedad extrema o muy extrema, en el cual los síntomas clínicos son manifiestos en forma extrema, el paciente tiene insuficiencia respiratoria grave y puede además cursar con acidosis respiratoria. La alimentación física es la regla, la vida está en riesgo y requiere de manejo hospitalario indiscutible y frecuentemente en la unidad de cuidados intensivos, ya sea con ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Ya conociendo la gravedad de ese paciente con EPOC descompensado, podemos establecer los criterios de ingreso, ya sea a una sala de hospitalización o una sala general, o inclusive a los criterios de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a los de ingreso a sala general, pues es la presencia de esa disnea en relación a la escala MRC con un grado 3 o una calificación 3 o 4, el uso de músculos accesorios de la respiración con posibilidad de fatiga, la hipoxemia severa,
que se trate tal vez de un exacerbador frecuente, la hipercapnia o acidosis respiratoria, arritmias, edad avanzada o que no exista apoyo como tal o red familiar en casa. En cuanto a los criterios a una unidad de cuidados intensivos, que ese paciente se presente con disnea grave que no responde adecuadamente al tratamiento inicial, la fatiga de músculos respiratorios, el cambio en el estado mental, confusión, letargia o riesgo de broncoaspiración, que el paciente se presente en un estado de coma o inclusive la persistencia o empeoramiento de la hipoxemia, que lo podemos nosotros detectar por la presión parcial de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio o una hipercapnia grave mayor a 70 milímetros de mercurio, a la par también que curse con esa inestabilidad hemodinámica o inclusive que necesite el apoyo de una ventilación mecánica invasiva. El conocer la gravedad y además conocer los criterios de ingreso nos va a permitir brindarle un adecuado manejo a ese paciente. Entonces, como vemos en la diapositiva en el diagrama de flujo, pensando en un primer momento que ese paciente se presenta al servicio de urgencias con un EPOC descompensado, que tal vez no cumple criterios de ingreso al servicio hospitalario, se tiene que brindar un tratamiento domiciliario. Sabemos que el tratamiento domiciliario se brinda en aquellos pacientes con una descompensación, ya sea leve o moderada. A la par se tiene que valorar a las 48 horas y debe de valorarse esa mejoría. Si hay mejoría, se adecúa el tratamiento a largo plazo y se programa un seguimiento, y en el caso de que no exista mejoría, se tiene que considerar nuevamente esa revaloración y con la cual se tiene que hospitalizar al paciente en una sala general o tal vez el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Eso es por una parte. Por otra parte, si es que al momento de estar valorando a ese paciente sí cumple con criterios de ingreso, se tiene que tomar paraclínicos, gabinetes o tal vez si el deterioro hemodinámico es importante, inmediatamente es el ingreso a una unidad de cuidados intensivos y que en un primer momento se estabiliza para posteriormente realizar el resto de los estudios de laboratorio y de gabinete para determinar el por qué se está exacerbando tanto de manera grave o muy grave ese paciente con EPOC. Si no se ingresa a una unidad de cuidados intensivos, ya se tomaron los paraclínicos, ya se tomaron los estudios de gabinete, se brinda un tratamiento inicial. Si hay mejoría, se observa durante 12 a 24 horas. Si sigue habiendo mejoría de manera clínica o por gasometría, se puede pensar tal vez un egreso con un tratamiento domiciliario. Pero si ese paciente desde un primer momento no existe mejoría ante las medidas iniciales que se le brindan, se debe de revalorar ese ingreso a sala general o inclusive si mientras se estuvo valorando por ese periodo con ese tratamiento inicial el compromiso hemodinámico fue más fuerte, el deterioro fue más grave, se debe de valorar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Dentro de las exploraciones o los estudios complementarios que se tienen que realizar de manera urgente, tenemos tal vez el uso de una gasometría arterial. Esta se tiene que realizar si el estado clínico del paciente lo permite y a la par se tiene que realizar antes de iniciar el tratamiento. Hay que tener en cuenta que el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria crónica, por lo cual la interpretación de esa gasometría debe de hacerse comparando con una gasometría previa. El segundo estudio es la oximetría de pulso o la pulsioximetría, el cual es útil para identificar la hipoxemia y para evaluar la respuesta al tratamiento. No obstante, no detecta la hipercapnia ni los trastornos del equilibrio ácido-básico, de ahí que en estos pacientes se utiliza inicialmente cuando no es posible realizar una gasometría arterial. La toma de una biometría con recuento leucocitario para determinar si existe datos de infección y con ello determinar el por qué se está exacerbando ese EPOC. Otro estudio que se tiene que usar es la radiografía posterior anterior y lateral de tórax, que puede identificar la existencia tal vez de neumonía, neumotórax, derrame pleural o insuficiencia cardíaca izquierda, que es lo que está condicionando que se descompense ese paciente. El electrocardiograma también puede llegar a ser útil, el cual podemos nosotros observar hipertrofia ventricular derecha y si existe alteración en el ritmo cardíaco o inclusive datos de lesión, isquemia o necrosis, que también pueden estar asociadas a ese paciente con EPOC descompensado. Otro tipo de estudios que se pueden tomar, angioTAC,
gammagrafía de ventilación-perfusión, el dímero D, péptido natriurético. Estos dos últimos y junto con el angiotac nos permite determinar si estamos ante un paciente con tromboembolia pulmonar y con ello establecer el por qué se está exacerbando. Y finalmente los estudios microbiológicos y de hemocultivos son importantes porque si el paciente cumple con criterios de ingreso a una sala de hospitalización o inclusive a una unidad de cuidados intensivos, se tienen que solicitar este tipo de estudios para determinar o para confirmar si existe una sepsis y con ello brindar un tratamiento adecuado. Como se mencionó en un principio, mientras más grave se presente ese paciente con EPOC, más riesgo de colonización mixta y con lo cual se tiene que brindar antibiótico-terapia de manera muy extensa, cubriendo la gran mayoría de los gérmenes. Ya que se determinó la gravedad de ese paciente, ya que se tomaron estudios de laboratorio, gabinete y con lo cual se identificó la causa responsable de la exacerbación, se tiene que iniciar un tratamiento. Como en todo padecimiento, siempre existen medidas generales que nos van a permitir darle o brindar parte de esa estabilidad hemodinámica al paciente. Dentro de las medidas generales, pues es colocar al paciente en una posición de sedestación, salvo que exista disminución del estado de conciencia o inestabilidad hemodinámica, en cuyo caso se tiene que colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza elevada unos 30 grados, seguido de permeabilización de la vía aérea mediante la aspiración frecuente de secreciones o inclusive incentivar al paciente que tosa para liberar esa vía aérea. Como tercer punto, se tiene que canalizar una vía venosa periférica, preferentemente con un catéter central de inserción periférica, si existe inestabilidad hemodinámica, y a la par perfundir un suero glucosado al 5% a un ritmo inicial de 21 gotas por minuto, es decir, 1500 mililitros al día. Además, también tiene que existir control de los signos vitales, control de la saturación arterial de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y a la par diuresis, y con ello nosotros estar monitorizando ese estado hemodinámico. Y finalmente se tiene que hacer prevención de la enfermedad tromboembólica a través de la administración de heparina convencional o heparina de bajo peso molecular. Sobre todo, y es muy importante iniciar esta terapéutica en aquellos pacientes inmovilizados con policitemia, con deshidratación o con antecedentes de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. El tratamiento específico va a depender de la gravedad de esa exacerbación. No es lo mismo una exacerbación leve, que el tratamiento se puede brindar de manera ambulatoria, a un tratamiento grave o una exacerbación grave o muy grave, que el tratamiento requiere del ingreso a una sala general o tal vez el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, para fines prácticos, primero hablaremos de las terapias que se pueden brindar a las exacerbaciones, y ya en la última parte veremos qué tipo de terapia se le tiene que brindar al paciente dependiendo de la severidad de esa exacerbación. Entonces iniciamos con la terapia con oxígeno. El objetivo es mantener una saturación de oxígeno en valores de 90-92% y una presión parcial de oxígeno entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Es importante recordar que cuando se brinda terapia con oxígeno, la sobrecorrección de la presión parcial de oxígeno puede llevar a acidosis respiratoria, por lo que la administración de oxígeno deberá realizarse siempre en forma controlada y bajo los parámetros antes mencionados. La administración de este oxígeno se puede brindar mediante el uso de mascarilla tipo Venturi en una concentración inicial del 24-28%, que después se ajusta hasta conseguir el objetivo propuesto. Para esto se tiene que realizar nuevo control gasométrico a los 30 minutos o a la hora, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. Si existe mejoría y una vez superada esa fase aguda, la oxigenoterapia puede aplicarse mediante puntas nasales, que es la opción mejor tolerada por el paciente, a un flujo de 1 a 2 litros por minuto. Como vemos en el diagrama de la derecha,
Una vez que se inicia esa terapia de oxígeno, se tiene que mantener una saturación de 90-92, una presión parcial entre 60 y 65 y una presión parcial de CO2 menor a 40 milímetros de mercurio. Si es que todo transcurre de manera normal, se continúa tal vez con mascarilla tipo Venturi o con puntas nasales, pero si durante esa revaloración a los 30 minutos o a la hora existe deterioro hemodinámico, existe más concentración del CO2, menos concentración de oxígeno, se tiene incluso que revalorar el cambio de ese oxígeno con un apoyo ventilatorio no invasivo. Cuando no es suficiente el oxígeno suplementario para corregir los gases en sangre, pues es importante valorar el uso de una ventilación mecánica no invasiva. Esta ventilación, pues el objetivo nos va a permitir darle estabilidad hemodinámica al paciente, nos va a permitir disminuir la mortalidad, la necesidad de una ventilación mecánica invasiva, disminuir la recurrencia de neumonías, disminuir también el número de días hospitalarios y a la par también nos va a permitir una adecuada adherencia al tratamiento que se le pueda brindar al paciente. Los objetivos de esta ventilación mecánica no invasiva deben de incluir la mejora del estado general del paciente, la reducción del trabajo respiratorio, disminución de la frecuencia respiratoria, el aumento del volumen minuto, disminución de la presión parcial de CO2 y la mejoría del estado ácido-base. Los criterios de selección para ese paciente que es potencial para una ventilación mecánica no invasiva, pues es la presencia de disnea en reposo con utilización de musculatura accesoria, que curse con una acidosis respiratoria, un pH de 7.25 a 7.35 y una hipercapnia, una presión parcial de CO2 de 45 a 60 milímetros de mercurio y finalmente la presencia de una frecuencia respiratoria superior a 25 respiraciones por minuto. Cuando no está indicada ese apoyo ventilatorio no invasivo, que el paciente curse con un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio, la gran inestabilidad hemodinámica, que el paciente se encuentre somnoliente, en estupor, en coma, que no sea colaborador, que curse con un neumotórax no drenado o inclusive que el paciente sea un paciente mórbido. En estos casos no se opta por esa ventilación no invasiva y como tal, y si el paciente hemodinámicamente se encuentra inestable, pues la opción es brindar esa ventilación mecánica invasiva. El tipo de ventilador más utilizado en los servicios de urgencia es el de presión BiPAP. Habitualmente el modo ventilatorio empleado es el espontáneo, aunque puede usarse el espontáneo controlado, manteniendo una frecuencia de rescate inferior a la del paciente y una proporción de tiempo inspiratorio-expiratorio de 1 a 2. De manera inicial se puede brindar una presión expiratoria de 7 centímetros de agua y una presión expiratoria de 12 a 15 centímetros de agua para posteriormente ir revalorando ese paciente al cabo tal vez de una hora de manera clínica o de manera gasométrica y con ello brindar ese ajuste para darle estabilidad a los gases en sangre. Y finalmente el uso de una ventilación mecánica invasiva convencional, cuyo objetivo es ofrecer apoyo mientras el resto de las maniobras terapéuticas revierten la causa del deterioro. Es importante que antes de iniciar una ventilación invasiva, pues se tenga que considerar la reversibilidad de la causa, el deseo del paciente si acepta o no a ser intubado, o inclusive el pronóstico dependiendo de la causa que esté descompensando a ese paciente con EPOC. Entre las indicaciones para iniciar esta ventilación convencional se debe de considerar la falla o la intolerancia a una ventilación mecánica no invasiva, disnea grave con uso de musculatura accesoria de la respiración y la disociación toracoabdominal, frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, hipoxemia que pone en peligro la vida del paciente, una presión de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio, una acidosis respiratoria severa con un pH menor a 7.25 y una hipercapnia grave, una presión de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, dependiendo de las condiciones del paciente y dependiendo de la severidad, se puede iniciar un oxígeno suplementario. Si vemos que nos funciona, lo continuamos. Si vemos que persiste ese deterioro, se puede
recurrir a esa ventilación no invasiva, pero si el paciente no cumple con esos criterios, invariablemente se tiene que hacer uso de una ventilación convencional. Además del tratamiento con oxígeno suplementario o en su caso ventilación mecánica invasiva o no invasiva, el tratamiento farmacológico además fundamental en el paciente con EPOC descompensado puede abordarse con los recursos mnemotécnicos ABC, es decir, A de antibióticos, B broncodilatadores y C de corticoides. Esta regla no implica que es la secuencia que se tiene que seguir en ese paciente. En cuanto a los antibióticos, las recomendaciones del uso de los mismos, la mayoría de las veces es empírica, basada en el comportamiento epidemiológico de los gérmenes, como lo podemos observar en la tabla de la derecha. En el paciente con EPOC leve, generalmente los patógenos más frecuentes, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. En el paciente con EPOC leve con factores de riesgo, Haemophilus influenza nuevamente, Moraxella catarrhalis, neumococo resistente a penicilina, y en el caso moderado o grave tenemos igual, nuevamente Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, enterobacterias, neumococo resistente a penicilinas, o ya inclusive en un EPOC grave se puede considerar la presencia de Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, si el paciente se hospitaliza, lo ideal es que se realice un cultivo de expectoración y aunque se comience el tratamiento de forma empírica, se tiene que ajustar o se ajustará de acuerdo a los resultados. El inicio temprano de los antibióticos en pacientes hospitalizados por EPOC descompensado es muy beneficioso porque mejora varios parámetros clínicos como menos fallas en el tratamiento, reduce la posibilidad de ventilación mecánica, menos reingresos y además baja mortalidad. En las exacerbaciones moderadas, como podemos ver en el cuadro de la izquierda, pueden prescribirse cefalosporinas de segunda generación, macrólidos, aminopenicilinas tales como amoxicilina con ácido clavulánico o ampicilina con sulbactam, dejándose a las fluoroquinolonas respiratorias como última opción, en tanto que en los casos graves y extremadamente graves se recomienda el uso de quinolonas, cefalosporinas de tercera generación y combinación de antibióticos con actividad contra pseudomonas. Recordamos que el uso de antibióticos contra pseudomonas se recomienda en pacientes con exacerbaciones frecuentes, con limitación grave del flujo aéreo y en quienes requieran ventilación mecánica. En cuanto al cuadro que observamos del lado derecho, podemos observar las dosis de los antibióticos que generalmente se ocupan dependiendo si estamos en un estadio moderado, grave y muy grave. Es importante recordar que en un EPOC descompensado leve nunca se tiene que prescribir antibiótico, a menos que el paciente continúe con la sintomatología o exista ya un deterioro significativo conforme transcurren los días. Entonces sí, tal vez se tiene que pensar la posibilidad del uso de un antibiótico, pero en todo caso ya no se cataloga como un EPOC leve, sino más bien se cataloga como un EPOC moderado. El segundo grupo de fármacos que se pueden emplear son los broncodilatadores y los anticolinérgicos. Estos agentes son la piedra angular en el tratamiento de las exacerbaciones. Se recomienda los de acción cortas. El beta-2 agonista de acción corta recomendado es el salbutamol, mientras que el anticolinérgico más recomendado es el bromuro de ipratropio. No hay diferencias importantes entre la respuesta entre el ipratropio y el salbutamol, pero cuando se combinan existe un efecto superior que le brinda mayor estabilidad al paciente. No existe, al igual, tanta diferencia mediante la vía de administración. Puede administrarse de manera nebulizada o inclusive mediante dispositivos, mediante inhalaciones. En los cuadros de la derecha podemos observar la dosis del salbutamol e ipratropio de manera inhalada y debajo igual la dosis de salbutamol e ipratropio de manera nebulizada. Cuando existe un fracaso ante el uso de broncodilatadores se puede ocupar teofilina a una dosis inicial de 5 mg por kilo de peso, diluido en una solución glucosada al 5%, de 250 ml para pasar en 30 minutos y seguido de una dosis de mantenimiento de 0.5-0.6 miligramos por kilo de peso por hora
para pasar 63 mililitros por hora. Una vez que el paciente esté compensado, puede revalorarse el uso o tal vez el destete de una vía nebulizada, y se puede optar tal vez por una vía oral. El uso de esteroides sistémicos en la exacerbación del EPOC se basa en varios estudios en donde se ha demostrado la eficacia en combinación con antibióticos y en combinación con broncodilatadores y con el uso de anticolinérgicos. La dosis recomendada que observamos en el cuadro central depende del fármaco a ocupar. Podemos ocupar prednisona, podemos ocupar deflazacort, metilprednisolona o hidrocortisona. En una fase inicial, de manera muy general, se puede hacer uso de metilprednisolona a una dosis de 0.5 miligramos por kilo de peso, seguido de una dosis de mantenimiento de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso en 24 horas. Una vez que ya esté estabilizado ese paciente, se puede derivar al domicilio con el uso de prednisona 30 miligramos al día por un periodo de 5 a 10 días. Bien, ya vimos los tipos de fármacos o la terapéutica que se puede emplear en esa exacerbación, que puede ser desde el uso de antibióticos, esteroides, broncodilatadores, oxígeno suplementario o ventilación mecánica invasiva o no invasiva. En estas últimas diapositivas vamos a ver en qué situaciones se tiene que emplear qué tipo de fármacos o qué tipo de terapéutica, y con ello brindarle la estabilidad al paciente. Y esto va a depender de la severidad de esa exacerbación. En la imagen de la izquierda vemos una exacerbación leve en la cual el tratamiento puede hacerse de forma ambulatoria y suele solucionarse con el uso regular de la medicación habitual o el incremento en la dosis y frecuencia de sus medicamentos de rescate. No requiere antibióticos, que es lo que hemos venido diciendo a lo largo del módulo, y tampoco requiere la administración de esteroides sistémicos. Y además, pues evidentemente no requiere de una hospitalización. El cuadro generalmente se resuelve en 72 horas o menos, y en cuyo caso que no se resuelva o que no exista mejoría clínica de ese paciente, se debe de considerar que tal vez curse con una infección asociada, y entonces en ese momento se tiene que agregar el antibiótico adecuado. Si vemos que existe una adecuada mejoría, no se agrega antibiótico, no se agrega esteroides y solo se mantiene con la medicación habitual. Por el lado contrario, si se trata de una exacerbación moderada, como lo observamos en la imagen de la derecha, la disnea puede estar presente, puede tal vez hacer uso de musculatura accesoria, pero clínicamente y hemodinámicamente el paciente está estable. Dentro de la medicación se puede hacer uso de broncodilatadores inhalados, beta 2 de agonista de acción corta o anticolinérgicos de acción corta, ya sea vía inhalado a dosis media o vía nebulización. Además, se tiene que agregar oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%, evitando una acidosis respiratoria. Se debe de incluir también el uso de esteroides sistémicos, dosis inicial o dosis de mantenimiento una vez que se dé de alta ese paciente, y determinar si se trata o no de una exacerbación secundaria a infección, que lo más seguro es que sí. Entonces, una vez que se inician estas medidas y a la par se agrega o se valora el uso de antibiótico-terapia, se debe de revalorar al cabo de 48 a 72 horas. Si existe mejoría, el paciente se egresa a su domicilio con las recomendaciones antes mencionadas. Si vemos que no existe mejoría, ese paciente se tiene que hospitalizar en una corta estancia o en una sala general para continuar con la medicación vía intravenosa y seguir monitorizando esa estabilidad hemodinámica, y a la par también estar valorando los gases en sangre. Para el caso del paciente que se presenta con una exacerbación grave, siempre tiene que ser hospitalizado, implica esa vigilancia y ese tratamiento que no puede ofrecerse de manera ambulatoria. Los broncodilatadores se cambian al uso de acción corta y se pueden administrar cada 4 a 6 horas. Se recomienda el uso de combinación de salbutamol y pratropio. Se puede iniciar con un antibiótico si es pertinente, así como esteroides sistémicos como la prednisolona o la hidrocortisona. La oxigenoterapia en este caso es indispensable para mantener una saturación de oxígeno superior al 90% y menor del 95%.
A la par se tiene que estar constantemente monitorizando con gasometría cada 24 horas por 2 días para determinar si existe o no deterioro en el intercambio gaseoso. Una vez que ese paciente se brindan esas medidas iniciales, al igual que en los casos anteriores, se tiene que revalorar de 24 a 48 horas. Si existe mejoría, se puede valorar un ingreso del servicio de urgencias. Si no existe mejoría, se tiene que hospitalizar en una sala general o inclusive revalorar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Finalmente, para la exacerbación muy grave o extremadamente grave, como lo vemos en la imagen del lado derecho, estos pacientes están en riesgo de muerte inminente por la hipoxemia por la cual están cursando, asociada además de la acidosis metabólica y la hipercapnia con la cual se presentan al servicio de urgencias. Este tipo de pacientes requiere el ingreso invariablemente a una unidad de cuidados intensivos y en la cual una vez estabilizado el paciente, se tiene que hacer uso de estudios de laboratorio y gabinete, como ya le mencionamos anteriormente, y a la par tal vez brindar broncodilatadores, salbutamol y pratropio, ya sea nebulizado, además de oxigenoterapia, esteroides sistémicos y el antibiótico. El antibiótico, recordemos que para ese paciente que se presenta con una exacerbación muy grave, se tiene que pensar que el paciente está colonizado con Pseudomonas aeruginosa. Entonces es importante brindarle esa antibiótico terapia pensando que esté colonizado por esta bacteria. Una vez que ya se le brindaron todas las medidas anteriormente señaladas, oxígeno suplementario, ventilación mecánica no invasiva, invasiva, esteroides, broncodilatadores, anticolinérgicos, antibióticos, existen criterios que nos van a permitir egresar al paciente y enviarlo a su domicilio con la consecuente revisión para determinar la evolución del mismo. Los criterios de egreso, pues la mejoría significativa, la ausencia de complicaciones, que no requiera apoyo ventilatorio, no requiere tratamiento con beta bloqueadores a intervalos menores a 4 horas, la capacidad de realizar actividades básicas y, como tal, los gases arteriales estables de 12 a 24 horas. Es entonces que la valoración de ese paciente con EPOC descompensado va a depender de varias situaciones. Depende de manera inicial de conocer el grado de severidad que ya se le fue asignado a ese paciente una vez que se le diagnosticó con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y a la par también conocer el número de exacerbaciones que ha tenido. Al momento de estarse presentando al servicio de urgencias, conocer los síntomas, conocer los signos y con ello determinar la gravedad con la cual está cursando el paciente. Como lo hemos visto a lo largo de este módulo, no es el mismo manejo que requiere un paciente con una descompensación leve a una descompensación grave o muy grave. En el caso de una leve, se debe de ajustar la medicación habitual sin brindar tratamiento antibiótico. En el caso que persista la sintomatología, se tiene que revalorar entonces y tal vez hasta ese momento agregar el antibiótico. Para el caso de una exacerbación moderada, el manejo sigue siendo ambulatorio, se tiene que agregar broncodilatadores más el antibiótico. Y en los casos graves y muy graves se tiene que hospitalizar a ese paciente, ya sea en sala general o en una unidad de cuidados intensivos, y dependiendo de eso se tienen que brindar las mismas medidas, oxígeno suplementario, y tal vez, y para el caso de un paciente con una exacerbación muy grave, valorar una ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Y finalmente todo esto nos va a permitir la remisión de los síntomas, la estabilidad hemodinámica del paciente, la ausencia de síntomas o signos que pongan en peligro la vida del paciente y con ello valorar el egreso a su domicilio. Bien, entonces con esto terminamos este módulo 4, que es la valoración del paciente con un EPOC descompensado. Continúa con el siguiente módulo.